los pueblos indígenas son los únicos que conocen su territorio, son los únicos que saben a dónde le dejaron su demarcación de los territorios y son los que pueden decir cuál es mi territorio. La propuesta de la ONI, la mayor apuesta que tenemos es mandatar desde la cosmovisión, desde la ley de origen, desde la ley propia, desde la palabra de vida, esos territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas dado por el Creador. Este término lo tenemos que tomar desde dos puntos de vista. Uno desde la parte cultural y otro desde la parte que llamamos la carita, ¿no? Entonces, a ver, si vamos a hablar desde la parte cultural, el catastro multipropósito es el territorio con toda su cosmovisión, su espiritualidad y nuestras formas y prácticas de la vida desde el aspecto de la vivencia dentro del entorno de nuestro territorio como tal, que allí reposa todo lo que es la ley de origen dejada por nuestro Padre Creador, Sira, y que nosotros tenemos que cumplirla y tenemos la ley que nos da a nosotros para que nosotros defendamos, protejamos y cuidemos nuestra madre tierra. De allí depende el término propio nuestro. Ya si lo hablamos en términos de la carita o de la escritura, ya le dan otra idea muy diferente a la nuestra, porque la ven solamente de la parte superficial, la ven simplemente es de la tierra por encima, simplemente con las cosas que hay de allí y sacarle utilidad o economía a eso, mientras que para nosotros es la protección y el cuidado y el mantenimiento. Entonces vemos que hay dos cosas muy diferentes entre lo propio, lo nuestro, lo cultural, y ya la parte occidental le llamamos nosotros, porque hay ya de una u otra forma, hay unos intereses y por eso es que están recogiendo y recopilando información para ver de una u otra forma cómo pueden entrar a nuestro territorio a hacerle o sacarle como provecho para cosas que no van de fondo a beneficiar a nuestra comunidad, a nuestro pueblo y a nuestra nación. Primero es que el pueblo indígena tenga claro qué término tiene ese catastro multipropósito, que lo tengan claro. Hay que brindar asesoría o hay que hacer talleres, capacitaciones, formar en ese catastro multipropósito. Estamos revisando estos normatividad que afecta a los pueblos indígenas en el país, más que todo en los territorios indígenas, porque ahí solamente habla de resguardo indígena constituidos y legalmente reconocido por el Ministerio del Interior. Hoy es plasmar
llevar a cabo un diálogo grande con el IGAD y consolidar los pueblos indígenas, que el territorio para nosotros es la madre tierra que tenemos que cuidar en toda la generalidad del componente por la ley de origen que nos dice a nosotros como pueblo embera cómo tenemos que cuidar esos territorios. Nos sentimos afectados en temas de la minería, en temas del petróleo, en temas de las represas que se puede llegar con este diagnóstico que se pueda realizar con el catastro multipropósito a los pueblos indígenas. Nosotros como pueblos huivos, como pueblos de la sierra, hay que tener en cuenta la dimensión del catastro tradicional ancestral que está establecido desde el origen. Y ese catastro multipropósito podríamos hablar que es un sistema catastral natural que se establece a partir de la gobernabilidad o la gobernanza territorial. Eso en qué se relaciona, cómo se establece, es que a la luz de los centros y espacios sagrados que están por diferentes cuencas o zonificación que lo conforman, las llanuras, los cerros, las humedales, las lagunas, para nosotros eso es un catastro, porque cada uno de ellos corresponde a que es el padre o la madre de los vientos, la madre de la comida, de la semilla, de los animales. Por lo tanto, nosotros como pueblos indígenas, como pueblo vivo, en el año hacemos 4 saneamientos espiritual de registro, como un tema de compensación espiritual y material a esos gobiernos que para el mundo de afuera se llama catastro. Y eso cumple una función que es social, que es una función que es educativa y que es una función de la salud también en ese catastro que nosotros hacemos. Y eso va encaminado al tema de la conservación y la protección del territorio. Y es ahí donde estamos diciendo, si nosotros conservamos para que no haya tormentas o desastres naturales, que no hayan tormentas eléctricas, que el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria a través de esos pagamentos que nosotros pagamos a la madre, eso cómo se contribuye desde allá, no desde aquí hacia allá, sino desde allá hacia acá, por esa labor que nosotros hacemos como pueblos indígenas. El catastro multipropósito también es una herramienta como insumo para nosotros defender nuestro territorio y decirle al Estado colombiano dónde estamos ubicados, que nos permita a nosotros pues también gozar de ese privilegio para que nuestros hermanos indígenas podamos conjuntamente, unidos, defender, pero sobre todo rescatar las tierras que tanto necesitamos nosotros como pueblos indígenas Mocaná del departamento del Atlántico. Somos mujeres, hijas de la Madre Tierra. Por eso tenemos un vínculo muy fuerte con la Madre Tierra, con el territorio, con la naturaleza, porque como lo narra el origen, que fuimos seres que salimos desde el vientre de la madre, desde el útero, de allí salen muchos de los clanes que hoy existen acá en estos territorios. Entonces, por eso para nosotros el territorio es fundamental, es la dadora de vida, es la que representa a la mujer. El territorio para nosotros es la columna vertebral, porque sin territorio no habría ninguna actividad, tanto dentro de la salud, de la educación, en la cultura, en el deporte, porque todo nace de acuerdo a nuestra cosmovisión indígena desde el territorio. Por eso aquí hay un respeto enorme y que todos los mayores y los jóvenes siempre decimos la Madre Tierra.
Entonces el pueblo Camanzá sin tierra, sin territorio, no somos nada. Gozamos de un territorio, el agua, la quebrada, en algunos resguardos, ¿no? Y en esta parte sí es importante de mirar también cómo seguir salvaguardando y garantizando los derechos de la madre naturaleza, que es de vital importancia y donde el ser agua, eso es lo que nos hace esa connotación especial de cuidar nuestro territorio. Por eso para nosotros miramos importante, pero desde la parte un enfoque étnico, que sea esta parte que se salvaguarde la madre tierra, la madre naturaleza, no el contexto que tiene pues el gobierno, porque el gobierno solamente mira lo que es la parte de la explotación de los recursos naturales, la explotación de la madre naturaleza, mirar, digamos, ese capitalismo que tiene el gobierno, además un gobierno neoliberal que también tiene una estructura y no mira las particularidades que tenemos los pueblos originarios, que es en defensa de la madre naturaleza, en defensa del territorio, en defensa de seguir cuidándolo. Yo recomendaría que es fundamental que los pueblos indígenas tengamos identificados cuáles son nuestros resguardos, cuál es nuestra propiedad, ¿sí? Hacer un blindaje a nuestros territorios también ancestrales para que se respete la garantía, la tenencia, el uso de nuestras tierras y no se nos venga a agravar, ¿sí?, por la posición que tenemos de nuestras tierras ancestrales. Esa es nuestra mayor preocupación, que esto se venga a instrumentalizar, que se venga a utilizar con fines económicos para poder atributar a la población indígena y poder alimentar a los entes territoriales en sus gastos económicos o gastos de funcionamiento que tienen hoy los municipios. Bueno, la situación de los pueblos indígenas de Colombia para nadie es un secreto, que es una situación de una muy alta vulnerabilidad y riesgo, asociada básicamente a disputas territoriales, conflictos territoriales, todas las violencias que genera el conflicto político armado y también las bandas criminales y de narcotráfico. Los territorios indígenas normalmente tú los puedes ubicar en las fronteras o en los bordes de lo que se puede considerar como la constitución del Estado. Y al no existir institucionalidad en estos territorios, pues son los actores armados los que ejercen control y pues obviamente hacen que las poblaciones indígenas pues vivan en una situación de vulneración de derechos muy grave. Eso fue lo que básicamente encontramos alrededor de todo el territorio. Muchas debilidades en términos de cómo resolver conflictos. La gente no tiene los elementos o las herramientas para resolver conflictos y tampoco tiene elementos para asumir una consulta previa, sobre todo cuando son proyectos que van a los territorios y proyectos de megas inversiones, petroleros, gasíferos y demás, y estamos encontrando que nuestra gente está siendo engañada o se están realizando consultas previas en términos no proporcionales, en términos de una asimetría en el manejo de la información. Hoy en día pues hay muchas afectaciones a nivel territorial. Primera afectación tiene que ver la colonización. La colonización ha hecho que la parte moral, la parte social sea diferente como antes. También la parte económica, porque la presencia del extractivismo, de la parte de explotación petrolera ha hecho que las condiciones de fertilidad de la tierra han cambiado y entonces ya ha disminuido esas cosechas que como eran antes. También las condiciones climáticas, ya ha variado el verano del invierno y el aumento de la temperatura también se ha visto en esta región y sobre todo por el municipio de Cubaray y todo el resguardo Unido Uva. Entonces nos ha causado también muchas enfermedades que no se había visto. Y hacia el año 97-99 pues el Estado reconoce al resguardo Unido Uva y pues a través de la resolución 056.
De todas formas, copé con mucho engaño, muchas cosas, pero en realidad se reconoció ese derecho y en el cual estamos ahí. Pero las afectaciones continúan, no solamente desde el año 1500, 1400, sino ha venido de continuo. Y pues durante estos últimos años se puede saber que, por ejemplo, las entidades como el IGAC, la Agencia Nacional de Tierra, no tienen una definición clara sobre el lindero o el polígono del resguardo, aunque en la resolución 056 está claro, pero en la práctica y la realidad es diferente. Y desafortunadamente pues ellos lo hacen desde la oficina, desde el escritorio, y no desde el campo donde debe realizar los trabajos correspondientes. Hicimos un trabajo con las autoridades, con los mayores, de primero identificar y así buscar un equipo con el fin de georreferenciar esos sitios y con el fin de que nuestro resguardo tuviera el proceso de ampliación territorial como resguardo, porque nosotros, los 10 pueblos que estamos en un solo resguardo, y es la necesidad que nos dio para hacer el trabajo en conjunto con el fin de buscar la ampliación territorial, pero teniendo en cuenta que nosotros habíamos perdido un territorio ancestral muy grande que compartíamos muchos pueblos indígenas en toda la Unión. Los pueblos indígenas son, digamos, son sociedades que son muy territoriales, son pueblos y son naciones muy territoriales y han visto con mucha aprehensión el tema del catastro multipropósito. Algunos de ellos, digamos, mal informados han sentido que les van a robar su tierra, que van a perder sus derechos, que no les van a reconocer su territorio ancestral y están muy preocupados por eso. Se está trabajando, digamos, para hacer una protección espiritual de los territorios y salvaguardar los mismos. Entonces, ellos manifiestan como mucho esas preocupaciones, pero también al tiempo les llama mucho la atención y esperan que el catastro sirva para poder rápidamente constituir, sanear, ampliar los territorios que hoy tienen reconocidos. Entonces, que se reconozcan de una manera mucho más rápida los resguardos coloniales, que se reconozcan y que se registren los actos administrativos de ampliación de los resguardos, de constitución, de una manera mucho más ágil, dado que pues, el catastro generaría información suficiente para que esto se dé. Nuestra principal recomendación es que se pueda salvaguardar ese principio y ordenamiento de nuestro territorio y que de alguna forma el establecimiento de un instrumento que garantice la función y el mismo ejercicio que representa para nosotros como autoridad dentro de ese territorio, en las decisiones, en los usos que se vienen estableciendo y sobre todo que prevenga todos esos riesgos que hoy afectan esos elementos que conforman ese territorio y nuestra existencia. Creo que sería un aporte importante que hoy la organización en la diversidad y en ese mandato que tiene de cobijar todos los pueblos indígenas ante el Estado puede establecer un mecanismo de coordinación y adecuación institucional para que esa información contribuya a la protección de alguna forma y que a la vez pues lleve a resolver muchos asuntos estratégicos que tenemos en nuestro territorio. El mensaje es que los pueblos indígenas
Somos los dueños de esos territorios, somos los que nos dejaron administrando esos territorios, son los que nos dejaron cuidando el territorio. Y al mandatar desde lo propio, desde la ley de origen, desde la palabra de vida, nos va a llevar a que tengamos nuestros territorios asegurados y que vamos a tener y vamos a mantener la vida de todos los pueblos, que los dueños de ese territorio. Es decir, que ahí sí hablaríamos de todo lo que nuestro pensamiento, nuestros elementos y nuestras formas de cuidar el territorio nos dejó el Creador. Esa es la mayor importancia que tenemos, recuperar todo lo que nos han quitado.